Todos sabemos que en el argumentario del Partido Socialista, sobre todo de cara a las elecciones, bueno, pues ahí se da un papel muy importante, se saca mucho pecho por temas como, por ejemplo, la sanidad o las mujeres, pero en ese mismo argumentario, desde luego, no se va a hablar de un tema que hace poco salía a titulares y que precisamente vincula, y de muy mala manera, la sanidad aquí en Guadalajara y las mujeres. Por supuesto, estoy hablando de esa agresión sexual a un paciente del hospital de Guadalajara, que ponía en tela de juicio pues determinadas actuaciones tomadas por determinadas personas. Recientemente, María Patricio, la portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular aquí en Guadalajara, pues le pedía explicaciones a Alberto Rojo sobre la sentencia derivada de aquella agresión sexual, y por eso hemos querido invitarla aquí a esta mañana de Guadalajara, pues un poco para que nos cuente cuál es la respuesta que ha recibido. Muy buenos días, María Patricio. Buenos días. Portavoz del Comité de Campaña del Partido Popular, y cuéntenos, porque parece ser que, como decíamos, en el argumentario del Partido Socialista de esto ni hablar, ¿no? Pues muchas gracias, lo primero, por invitarme. Pues sí, el Partido Socialista, los socialistas en general, se jactan de ser un partido que lucha que lucha por los derechos de las mujeres y demás, pero la realidad es que, por ejemplo, ante este caso de agresión sexual que se ha cometido en el Hospital de Guadalajara contra una paciente, pues han dado la callada por respuesta. No tenemos noticias por ejemplo, del alcalde, de Alberto Rojo, que seguimos esperando a que nos responda a muchas cuestiones que tenemos en el tintero. Sí, porque el alcalde de Guadalajara, con independencia de pues muchas actuaciones que ha ido tomando a lo largo de su legislatura y que van encaminadas pues a que se le vincule, ¿no?, con el buen trato a las mujeres. De esto, repetimos, no he dicho nada. Si le parece, recordamos cuáles fueron los hechos y qué es lo que pasó. Pues mire, los hechos se remontan a junio del 2020. Una paciente ingresada en el Hospital de Guadalajara con un trastorno de la conducta alimentaria, que no debemos de obviar que son pacientes especialmente vulnerables, ya no solo por su patología, sino también pues, bueno, por el propio tratamiento, ¿no? Uh-huh. Pues sufre por parte de un trabajador del SESCAM, en este caso un celador, una agresión sexual. Tras los hechos, la paciente decide poner una denuncia. Además, anteriormente lo había puesto en conocimiento del director general del hospital, que en ese momento era Aurelio Zapata, actualmente diputado socialista en el Congreso. Y en este caso no solo no se protege a la víctima, sino que además se la revictimiza de forma constante. ¿Por qué? Porque al agresor simplemente se le traslada de planta, no se le mantiene en plantilla. O sea, el director del hospital sabía lo que había ocurrido, Eso es. pero en vez de un despido fulminante, lo que hizo fue tratar de, por una parte, bueno, no sé si él directamente, pero que la consecuencia es que se trató de callar a la víctima, y a este celador en concreto, al agresor, se le trasladó de planta. Esa fue la única medida tomada. Eso es, y de esta manera además, pues eso, la víctima tuvo que mantener durante su ingreso en el hospital toda esa agonía. ¿Por qué? Porque por el miedo a que el agresor pudiera encontrarse con ella o en un ascensor. De hecho, ella misma ha relatado que se lo encontró en el ascensor en alguna ocasión, o incluso que pudiera aparecer de nuevo en su habitación, porque tenía acceso a ella, claro. Sí, un agresor sexual, desde luego, Eso es, en fin. en un centro hospitalario. En un centro hospitalario ya sabemos que no suele atender mucho Eso es. a razones. Creo que incluso cuando la víctima requirió atención, no sé, psicológica o psiquiátrica, se le recomendó que directamente que olvidara lo ocurrido, que era lo mejor para ella, ¿no? Bueno, sí, ella misma ha relatado que, bueno, que con la psiquiatra con la que estuvo hablando, pues desde luego no obtuvo la mejor de las respuestas, y pues en cierta manera se le dejó toda la presión a ella, que fuera ella la que decidiera, y no se la ayudó de forma correcta. Ella, de hecho, dice pues que fueron más bien las auxiliares y las enfermeras las que más le ayudaron y la apoyaron a denunciar.
¿Cuánto tiempo estuvo el agresor trabajando, a pesar de todo, en el hospital después de la denuncia? Pues durante año y medio el SESCAM fue incapaz de abrir, de tramitar y de concluir un expediente disciplinario pues para que este trabajador saliera de la plantilla del SESCAM. Ujú. Y el responsable de que aquel trabajador siguiera allí, digamos, tampoco se le ha pedido ningún tipo No se de han pedido ningún... responsabilidades. Eso es, De hecho, del hospital usted ha dicho que ha saltado al Congreso de los Diputados, ¿no? eso es, Ajá. así es. Así están las cosas. De hecho, incluso después, en el propio juicio, el SESCAM tampoco se sumó a la acusación ejercida tanto por la víctima como por la Fiscalía y más bien se alineó con el agresor y pidió su absolución. El SESCAM pidió la La absolución de... absolución. Eso es. En fin, la verdad es que no me extraña que el señor Rojo no se quiera pronunciar, porque cualquier cosa que se diga de este aspecto, desde un cargo como el de la alcaldía de Guadalajara, en fin, poco le va a ayudar. No, desde luego, nosotros seguimos esperando pues que, por ejemplo, aclare por qué no el Ayuntamiento de Guadalajara no se personó como acusación particular, porque en 2017, en una moción en el Ayuntamiento, pidieron que el propio Ayuntamiento pues, se personase en casos de violencia de género. Ujú. Y Eh, esto claramente es violencia contra la mujer. Entonces no entendemos por qué, por ejemplo, el ayuntamiento en ese caso no se personó, ni si el cese de Aurelio Zapata y la posterior contratación en el ayuntamiento como gerente del patronato de deportes, si Alberto Rojo era conocedor de todo esto. Además, una contratación que no estuvo tampoco exenta de polémica. ujú. No sabemos si el señor Rojo piensa pedir explicaciones para esclarecer todo lo que ha O ocurrido. sea, Aurelio Zapata fue saltando de puesto en puesto hasta Eso llegar es, al Congreso de los Diputados, ¿no? así es, Sin embargo, así es. a la víctima se le trató como usted ha descrito. Ujú. No, desde luego, pocas cosas de que presumir vinculando sanidad y mujer, o simplemente hablando de sanidad, porque sin salir de este entorno quiero preguntarle por el otro tema que decíamos, sobre el cual el PSOE a nivel regional está sacando pecho, que es el de las listas de espera, que no es lo que nos están contando, ¿no? Pues miren, actualmente las listas de espera siguen incrementándose en la provincia de Guadalajara. En el último mes se han incrementado un 17%. Actualmente tenemos 18.309 guadalajareños que están esperando, pues bien para ser operados, para una primera consulta externa o para realizarse una prueba diagnóstica. Estamos hablando del 7% de la población de la provincia. Es muchísima gente. Mucha gente, un 7% de la población pues sufre la nefasta gestión que están realizando el gobierno socialista de la sanidad. La argumentación que es la de siempre, la del gobierno socialista, que la culpa es de Mario Dolores de Cospedal, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos no asumen que llevan 8 años gobernando y que cuando 8 años más. 8 años Ah, más, por supuesto. Cuando nosotros dejamos el gobierno, se ha duplicado la cifra. Nosotros la dejamos con 9.048 pacientes y ahora mismo está en 18.309. O sea, se ha Se ha duplicado duplicado la la lista. lista. Esto en Guadalajara, no sabemos Eso cómo es es. en otros hospitales de la región. Similares. Eh, Los se- datos ahora mismo no los tengo aquí, no te los puedo dar, pero son similares. Ujú. En fin, vamos a ir finalizando, señora Patricio, pero quiero preguntarle también por una polémica que se ha visto en titulares. Parece ser que el actual presidente regional, Emiliano García Paje, no está teniendo sus mejores momentos a la hora de soltar determinadas perlitas que le dejan muy mal. Precisamente declaraciones sobre su propia hija, ¿no? Pues mira, desde luego al Partido Socialista se le acumulan los escándalos y es que se les llena la boca de decir que son el partido feminista, el partido que lucha por los derechos de las mujeres, pero la realidad es que el líder socialista últimamente sus declaraciones son más que desatinadas. Por ejemplo, pues la actitud que han tenido
con la agresión sexual del Hospital de Guadalajara, en la que pues la pasividad y la inacción han sido protagonistas. Las declaraciones hacia la alcaldesa de Talavera de la Reina, en las que pues bueno, la trataba como si fuera mercancía, llegando a decir que bueno, pues que hasta que no se case no va a dejar de ser alcaldesa. Y la última, que son las divagaciones en un tono bastante machista que tuvo, hablando de la vida privada de sus hijos y en concreto de su propia hija. Sí, esto ocurría el pasado martes allí en Azuqueca de Henares. Sí, en Azuqueca de Henares. Entre, por supuesto, abrazos con José Luis las, Blanco, con Bellido, tal, a pesar de que sepamos que... haciendo la gracia, pero que no tenían ninguna gracia. Y bueno, pues son varios ejemplos que manifiestan pues que García Paje no está en condiciones de seguir gobernando nuestra región. Bueno, pues aquellos que quieran indagar más en este aspecto, en todo esto que está pasando con Emiliano García Paje, que muchos, como usted acaba de decir, consideran que ya no está en posición de ejercer el gobierno regional. Bueno, pues el por qué, de qué va todo esto de las declaraciones, simplemente están publicadas en diarios como El Mundo, sin ir más lejos. Hay muchísimos medios que lo están publicando, porque es que va, como decíamos, soltando perlita tras perlita y ninguna parece hablar en su favor, ¿no? No, desde luego García Paje no está en condiciones de seguir gobernando, porque además nuestra región no merece un gobierno con un presidente machista y que sus declaraciones lo único que hacen es pues contribuir al retroceso en la lucha de los derechos de las mujeres, en este caso con sus últimas declaraciones. En fin, muchos temas, algunos de ellos ya tenemos más datos, ya los tenemos más esclarecidos y gracias pues a que se ha acercado hoy a Es la Mañana de Guadalajara, pues la portavoz del comité de campaña del Partido Popular en estas elecciones del 28M, María Patricio, a quien ya agradezco su presencia ante estos micrófonos y a quien ya emplazo a que vuelva a acercarse por aquí cuando lo considere oportuno. Por supuesto, cuando queráis.